es lo que nosotros vamos a estar viendo. Cómo podemos tomar un cubo ya creado en Integration, en SQL Server Analysis Services, y agregarle más funcionalidad. Dentro de esa funcionalidad, la que tenemos son específicamente los KPIs y las acciones. Además, vamos a ver un poco de lo que sería el concepto de perspectivas. Vamos, que esa es la agenda del día de hoy, es ver, repasar un poco qué eran los cálculos, específicamente ver los Key Performance Indicators, definir acciones, perspectivas y traducciones, que todas esas son características específicas de los cubos que se pueden explotar dentro de SQL Server. En este caso, con la versión de SQL Server que estamos utilizando nosotros. Recordemos un poco acerca de lo que era el MDX. En este caso, el MDX lo que me permitía era poder hacer una expresión multidimensional que lo que me permite es obtener información de una base de datos multidimensional basada en Analysis Services, ya sea en SQL Server 2005 o en SQL Server 2008 o 2008 R2. Entonces, prácticamente, digamos, aquí tenemos un ejemplo, digamos, de un MDX que está seleccionando de las medidas Internet Sales Amount, en este caso los miembros de AdventureWorks, que es la base de datos o el cubo de ejemplo que viene con SQL Server. Asociado al MDX está un concepto que serían los cálculos, que también están conocidos como los miembros calculados. Entonces, los miembros calculados dentro de un cubo se refieren a medidas o dimensiones o miembros de medidas o miembros de dimensiones personalizados que están basados en la combinación de datos del cubo, de operaciones aritméticas o de funciones. Por ejemplo, uno puede calcular, digamos, como lo muestra aquí, un miembro calculado puede ser uno que calcula la suma de dos medidas físicas, de dos medidas que existen en un cubo. Entonces ese sería un miembro calculado. Dentro de esto, igual, nosotros podemos venir y crear esos miembros calculados. Aquí hay un ejemplo, digamos, de una pantalla, digamos, donde tenemos aquí el miembro calculado. Y en este caso tenemos el miembro calculado Total Sales Amounts. La jerarquía en la cual vamos a crear es medidas. Y específicamente, digamos, cuál va a ser el comportamiento o el origen de este Total Sales Amounts. Como podemos ver, va a ser la suma de dos medidas. Tengo measures.internet sales amount más measures.reseller sales amounts. Entonces, eso es lo que nosotros podemos venir y estar definiendo. Y ese sería el miembro calculado que nosotros podemos estar creando dentro de lo que serían los cubos. Veamos aquí que hay dentro de esta misma pantalla existen opciones adicionales que se pueden configurar. Por ejemplo, lo que sería el format de string. Si ustedes ven acá, aquí dice currency. ¿Para qué es que se utilizan estas operaciones adicionales o propiedades adicionales? Estos se utilizan cuando se va a desplegar la información en el cliente. Entonces, digamos, si nosotros nos conectamos al cubo desde Excel, la información del cubo viaja, digamos, dentro del resultado del MDX o el resultado de la base de datos multidimensional que va hacia el cliente, y de una vez nosotros ponemos aquí el format de string, en este caso que sería currency. Entonces, cuando Excel lee esa información, además de los datos, va la información acerca del formato. Entonces, de una vez se despliega con ese formato dentro del cliente. Entonces, nos ahorra bastante información, digamos, que tenga que estar haciendo el cliente manualmente. Aquí tenemos una definición de lo que sería el miembro calculado. En este caso, esta es la sintaxis. Esta pantalla, en general, lo que está haciendo es generando este miembro calculado. En este caso, vean que es create member, medidas, total sales amounts, como, as, y la suma de las dos medidas con el format string, y nos dice que está visible. Entonces, eso es lo que nosotros podemos estar haciendo acá. Entonces, eso es importante, digamos, que nosotros podamos tener acá. También podemos hacer otras operaciones de miembro calculado, digamos, en este caso,
el miembro calculado que nosotros tenemos es el average, donde hacemos un parallel period para obtener el average que nosotros podríamos estar utilizando, y ya está completamente disponible. ¿Para qué es que podemos hacer y podemos venir y crear, digamos, toda esta introducción hacia los miembros calculados, ¿verdad? A todos los miembros calculados, que es lo que va a estar pasando? Prácticamente esta información es útil para poder venir y definir los que serían los Key Performance Indicators. Entonces, los KPIs, bueno, son un concepto que existe, digamos, dentro de lo que sería la inteligencia de negocios. ¿Y cuál es su relación con los cubos? Es de que usualmente, digamos, se toma información que ustedes tienen en el Data Warehouse para poder igual generar un dashboard de inteligencia de negocios. Como podemos ver acá, lo que sería la definición de KPIs, ¿qué es lo que venimos a decir? Digamos, los KPIs o Key Performance Indicators son entidades o números o medidas, como lo quieran decir, o un cálculo que nos ayuda a poder analizar el negocio y tomar definiciones. Usualmente se definen de la siguiente forma, digamos que es una medida que me permite determinar cuál ha sido el alcance o cuál ha sido la capacidad del negocio en cumplir con una meta en particular. Entonces, desde el punto de vista de teórico, este es el KPI, y existen diferentes tecnologías para poder definir los KPIs. Específicamente en SQL 2005 y SQL 2008, digamos, y 2008 R2, que es la versión que vamos a estar utilizando, permite que se creen los KPIs directamente dentro de los cubos. Entonces nosotros no tenemos que utilizar una herramienta externa, sino que directamente dentro del cubo nos permite generar y crear el KPI. ¿Y ese KPI para qué nos va a servir? Primero, yo podría tomar con base en las medidas del cubo, crear el KPI directamente. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de los KPIs. Por ejemplo, yo tengo el Customer Retention Rate, o sea, la tasa de retención del cliente. ¿Cuál es el valor actual? ¿Cuál es la meta? Le asigno un valor de estado y además la tendencia. E igual, vean que aquí está con base en las jerarquías que nosotros hayamos definido. Podemos definir las ventas, igual, cuál es el valor, cuál es la meta, cuál es el estatus. Entonces, y además la tendencia. Como podemos ver aquí en la primera parte, digamos que es el revenue per employee está en verde, digamos estamos bien, pero en las ventas estamos en amarillo. Quiere decir de que no estamos cumpliendo adecuadamente con nuestras ventas, estamos en mediado estático, estamos en advertencia. Y además tenemos una tendencia de que no vamos hacia arriba, sino que estamos estáticos. Entonces, como podrán ver, un KPI lo que me hace es de que en un espacio muy pequeño, digamos que de forma visual me muestra la salud del negocio. Digamos, si un usuario de negocios viene y ve este cuadro, me podría decir voy bien o voy mal, ¿verdad? Digamos, incluso vean que el estatus es de advertencia, estatus de que estoy mal. Y dentro de eso, digamos, además de definición gráfica, ¿qué es lo que tiene un KPI y qué es lo que define? Primero, lo define el valor actual. Vamos, ¿cuál es el valor actual, por ejemplo, de mis ventas? Entonces yo lo defino ahí. Ese es el primer valor. Y ese es el valor que voy a comparar contra algo. ¿Contra qué? Lo voy a comparar contra una meta. Por ejemplo, yo podría decidir, ok, mi meta es poder llegar a ventas de $100,000 al mes. Pero mi valor actual, el que tengo es $90,000. Entonces, cuando hago el análisis, yo voy a tener un estado. Dentro de ese estado puede ser -1 si no estoy cumpliendo con la meta, digamos el valor actual es menor que la meta, 0 si es igual que la meta, o positivo 1 si es mayor que la meta. Entonces, eso es lo que me define el estado,
que nosotros tenemos acá, tal y como se muestra en este grafiquito. Digamos que podría ser en el estado, yo elijo que este gráfico me va a representar un estado. El estado cuando yo estoy debajo de la meta, cuando estoy en la meta y cuando estoy arriba de la meta. Y también dentro del KPI también puedo definir otras operaciones que serían las tendencias. Entonces yo puedo decidir si voy hacia abajo, me estoy manteniendo en el tiempo o más bien estoy creciendo con respecto a las metas que yo me he establecido. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para poder venir y estar considerándolo toda la parte de KPIs. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Vamos bien, ¿verdad? El concepto es bastante. ¿Sí? Sí, sí, dígame. Aló, aló. Sí, ahora sí lo escucho. Vamos a ver algún ejemplo, yo pensé que aunque sea en nivel de diapositivas, de cómo se implementa ya en la herramienta. Sí, específicamente, digamos, más adelante les voy a mostrar primero cómo se implementa aquí, digamos, con la PPT todavía, y después les voy a mostrar cómo se crean dentro de el análisis services. Ok, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. E igual, asociado a esto, hay un laboratorio. Ya la otra semana. Exactamente. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué son los KPIs? Igual, desde el punto de vista ahora sí, propiamente de análisis services, son medidas cuantificables para ver el estado del negocio y el éxito del negocio, y en realidad es una colección o un conjunto de cálculos dentro de un cubo que se hacen con expresiones MDX, con base en los miembros que existen dentro del cubo. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos esto a la hora de definir KPIs directamente dentro del cubo? Si nosotros definimos KPIs dentro del cubo, la ventaja que tenemos es la siguiente. Si utilizamos Excel como cliente, ya los KPIs van a aparecer y el usuario va a poder crear su propio dashboard con base en los KPIs que ya están calculados en el cubo. Si utilizamos un cliente como lo que sería el Performance Point, podríamos utilizar los KPIs ya definidos dentro del cubo. También, si tenemos otra herramienta de inteligencia de negocios como es SharePoint, dentro del ambiente de inteligencia de negocios de SharePoint podemos crear un dashboard. Y en el dashboard podríamos desplegar directamente ya las KPIs definidas dentro del cubo. Entonces, esa es la principal ventaja que nosotros tenemos con respecto a lo que sería la definición de los cubos en los KPIs. Entonces, esa es la ventaja, digo, de la definición de los KPIs dentro del cubo. Entonces, ya el negocio, ya sea también, todo está, el cubo, están las medidas, están las dimensiones y además están los KPIs definidos. Entonces, cuando yo lo calculo, yo consulto el cubo desde cualquier cliente, voy a tener posibilidad de ver los KPIs. Si estamos hablando ahora específicamente de análisis services, en análisis services se utilizan los siguientes conceptos. Primero, el valor actual. Lo que me indica es específicamente cuál es el valor que yo tengo actual para el KPI y cómo se obtiene por medio de una expresión MDX. ¿Qué podría ser directamente consultar una medida dentro del cubo? ¿Cuál es la meta? La meta puede ser un valor escrito, alambrado, digamos, podría ser, digamos, yo pongo directamente alambrado nuestra meta, o podría ser igual otra expresión MDX que lo que me obtiene es información de una medida que tiene el valor de las metas. El estatus es donde yo puedo calcular específicamente cuál es el estatus. Aquí yo lo que hago es un case, como lo vamos a ver ahora más adelante. Un case que me indica, ok, si estoy bien, si estoy en la meta, si estoy por debajo de la meta, estoy sobre la meta. Después tenemos el indicador. En el indicador cuál va a ser el gráfico asociado a el estado que nosotros estamos calculando.
La tendencia igual es una expresión en m de x que lo que me hace es que me evalúa el KPI a través del tiempo y me dice si estoy creciendo o estoy decreciendo. E igual tengo un gráfico asociado que es el trend indicator o el indicador de tendencias, que es el elemento visual que me permite ver gráficamente cuál es la tendencia del cubo. Aquí vamos a empezar a ver cada una de las expresiones, cómo es que se empieza a crear. Tenemos aquí un ejemplo en la filmina. Primero tenemos que establecer la expresión de la meta. Dentro de la expresión de la meta, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que es un m de x que me indica cuál es el fin o el target para una medida de la expresión que nosotros estamos queriendo calcular. Por ejemplo, en la siguiente es una expresión para meta que tiene un valor de 60 para los accesorios y 30 para los demás accesorios. Por ejemplo, vean que este es un m de x. En este m de x hay un case. Y en el case prácticamente que nos dice, cuando product.category.currentMember es product.category.accessories, entonces la meta, la expresión meta es .60. Para cualquier otro caso va a ser .30. Entonces vean de que igual nosotros usamos el m de x. Prácticamente todo esto se hace de esta forma. Todas las expresiones de los KPIs van a ser un case donde nosotros le establecemos una condición y cuál va a ser el valor de la expresión. En este caso, vean que la meta es fija, digamos, un .60, digamos. Eso es lo que estamos estableciendo. O podría ser un cálculo m de x más complicado, como lo vamos a ver más adelante en el demo. La expresión del estatus, igual, es una expresión m de x cuyo rango va de -1 a +1, y la expresión m de x que nosotros utilizamos va a ser un cálculo igual a como estuviéramos haciendo un miembro calculado, y nos va a devolver un rango de valores entre -1 y +1, y dependiendo de la escala así va a ser el estado. Por ejemplo, si yo tengo -1 va a ser muy malo, +1 es muy bueno. Entonces igual, no sé si ustedes recuerdan que entre los KPIs uno puede tener los gauge, que es muy parecido a lo que serían los relojes que me indican la velocidad o que me indican el tanque de combustible. Entonces, con base en esa expresión, que sería entre -1 y +1, yo establezco si está más arriba o está menos abajo el indicador, digamos. Para eso es que se utiliza. Pero vean que es igual, es una expresión m de x. Ese es el status. El trend expression, como se podrán imaginar, también es un m de x. Dentro de ese m de x se utiliza para poder establecer las tendencias. Entonces nosotros podemos generar cada una de las tendencias igual mediante un m de x. Aquí tenemos un ejemplo de una tendencia dentro de lo que sería el m de x. En este caso, este es un código que viene de ejemplo con AdventureWorks. Y lo que vamos a determinar es lo siguiente. Es una tendencia donde este código m de x va a devolver 1 si el gross profit margin, vamos, sería el margen de ganancia, es mayor que el año pasado, y -1 si es menor que el año pasado, o 0 si es el mismo. Si nosotros evaluamos esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, nosotros ya establecimos cuáles son las metas, cuál es el valor actual. Entonces, en el KPI, el valor actual es conocido como el KPI value. Entonces, nosotros le decimos, cuando el KPI value de gross profit margin es mayor que el KPI value de gross profit margin, pero del parallel period, en este caso, de el periodo anterior, lo ven aquí, es el parallel period. En este caso me estoy devolviendo un año. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Digamos, si el KPI valor actual es mayor que el mismo KPI calculado, pero para el periodo anterior, entonces es
1. Igual, la misma fórmula, si comparado el valor actual con el mismo valor del KPI, pero del periodo anterior, entonces el valor es menos 1. Y si es igual, es 0. Entonces con eso ya tenemos la tendencia, va a ser tendencia hacia arriba, tendencia hacia abajo o igual. Entonces ven de que es igual una expresión m de x. Cuando nosotros queremos venir y estar consultando un KPI, ¿cómo lo hacemos? Podemos hacerlo con una aplicación cliente como lo que sería Microsoft Excel, o con el Business Intelligence Studio, o con un MDX. En este caso, ustedes lo que están viendo es un MDX. Aquí lo que tenemos es el KPI Value, es un Select, KPI Value, Revenue, KPI Goal, KPI Status y KPI Trend. Y queremos que nos traiga la información del 2006, 2007 y 2008 del cubo de AdventureWorks. Entonces, es una forma de poder consultar los KPIs. Hasta el momento lo único que hemos estado haciendo es viendo diferentes conceptos de lo que serían los KPIs y cómo se pueden consultar. Ahora sí, cómo se crea un KPI dentro de Analysis Services. Aquí les tengo una pantalla, que esta pantalla es la pantalla de definición de KPIs. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Dentro del Business Intelligence Development Studio, cuando estamos editando un cubo, nos va a aparecer una cejilla que se llama KPIs, y dentro, cuando le damos KPIs y le decimos nuevo, nos va a aparecer una pantalla parecida a esta. Dentro de esta pantalla, primero lo que hacemos es que le definimos el nombre, tal y como lo que es aquí, que es Profit Percentage, porcentaje de ganancia. ¿Cuál va a ser el Measure Group? En este caso va a ser la tabla de hechos, Sales Facts. Y le establecemos cuál es la expresión del valor. Queremos saber cuál es el valor actual. Entonces, ¿cómo es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Le tomamos, vean que es una fórmula matemática con base en los miembros de las medidas que nosotros tenemos acá. Entonces, digamos, de las medidas de ventas menos el costo entre el costo. Eso nos va a dar una expresión. ¿Cuál es la expresión o la meta que nosotros queremos? Nosotros queremos que sea el 25%, que nos dé un 0.25. Ahora sí, eso es el valor actual. Ahora, ¿cómo calculamos el estado? El estado es el siguiente. Nosotros establecemos primero el indicador. Estos son un combo donde uno elige cuál va a ser el despliegue que nosotros queremos. Y después establecemos el case. Entonces, cuando el KPI value, aquí en este caso de Profit Percentage, ¿quién es el KPI value? Esta expresión que nosotros tenemos acá es el KPI value entre el KPI Gold, que es 0.25. Si es mayor al 90%, o sea, si estoy cumpliéndolo, entonces estoy positivo, es 1. Si es menor al 0.80, entonces estoy mal, es menos 1. Cualquier otro valor entre ellos me va a dar 0, o sea, me va a dar versión de warning. Entonces, ven, esa es, digamos, la expresión. Casi siempre todas los KPIs se manejan bajo ese criterio. ¿Cuál va a ser el valor actual? ¿Cuál va a ser el estatus? ¿Cómo le asigno cuando es positivo, cuando le asigno que es negativo o es igual? Y después, casi siempre, la expresión más complicada es la expresión de las tendencias. Igual, elegimos un Trend Indicator y después aquí tenemos una expresión. Dentro de esta expresión, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es, primero, es un case. Si el parallel period está vacío, entonces establecimos un 0, digamos, porque no ha crecido. Si aquí lo que ha pasado con el parallel period, en este caso, recuerdan que el parallel period lo que me permite es moverme en periodos, en valores. Si estoy en este año, me permite moverme hacia atrás o hacia adelante. En este caso, me estoy moviendo hacia atrás. Entonces digo, ¿cuál va a ser el valor actual? Si es mayor a 0.25, entonces estoy en 1, voy bien. Si es menor a 0.1, entonces estoy en menos 1. Y si no, estoy en 0. Entonces ven de que es una tendencia que yo puedo estar estableciendo. Si vemos esto de forma más
genérica, que es lo que estamos haciendo. Esta es la ventana de el Management Studio, del Business Intelligence Development Studio. Y esta es la ventana, digamos, donde nosotros podemos analizar los detalles que se han hecho con respecto a esta ventana. Aquí lo aislamos. Primero establecimos cuál es el valor, cuál es la meta, cuál es la fórmula para sacar el estatus y cuánto es la fórmula para sacar la tendencia. Podemos ver, es prácticamente la misma información que teníamos acá, nada más que mostrada de una forma más sencilla. Cuando nosotros venimos y establecemos el cubo, digamos, así se ve en el análisis services. Aquí estamos viendo un browse y cómo se nos va a mostrar las tendencias o se nos va a mostrar los KPIs. Va a mostrar en forma estructurada cuál es el valor, cuál es la meta, cuál es el estado, la tendencia. Lo ven aquí. Entonces tenemos esas formas para poder estar haciéndolo. Ahora lo que voy a hacer es entrar a lo que sería el Business Intelligence Development Studio. Para eso les voy a compartir el escritorio. Para que podamos ver. Vamos a ver. Aquí estamos levantando el Business Intelligence Development Studio. Una vez que estamos acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que vamos a abrir es el ejemplo que ya viene dentro de el AdventureWorks. El ejemplo que ustedes descargan dentro de Codeplex. Para que veamos algunos de los KPIs que ya están definidos directamente, digamos, dentro del cubo. Vamos a esperarlo. Aquí está cargando. Usualmente tenemos aquí la vista del cubo y una vez que tenemos la vista del cubo hay una opción que ustedes pueden ver acá, que es la cejilla que dice KPIs. Si le damos aquí en KPIs, ¿qué se nos va a mostrar? Se nos va a mostrar específicamente la parte de mantenimiento de Key Performance Indicators. Dentro de lo que sería la parte de mantenimiento de Key Performance Indicators, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo ver los KPIs actuales, también puedo ver y definir nuevos KPIs y además puedo hacer lo que sería el KPI Browsing. Por ejemplo, aquí ya se nos mostró. Aquí tengo el KPI Organizer. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos agregar un nuevo KPI, le damos un nuevo KPI acá, establecimos el nombre, establecemos el Measure Groups y aquí tenemos la expresión. Aquí la expresión de valor, la expresión meta, establecemos el gauge. Estas son expresiones que ya tiene indicadores que ya tiene Analysis Services por default. Eso se puede cambiar y poner indicadores más bonitos con Performance Point Services o con SharePoint específicamente. Tengo el indicador que voy a utilizar para las tendencias y las expresiones, además de diferentes opciones adicionales. Por ejemplo, yo puedo decir con qué folder se va a desplegar para la hora de tener una opción y además si quiero que esté organizado con un parent o no. Por ejemplo, eso sería definir una KPI de cero. Como pueden ver aquí, lo que se pretende, digamos, y lo que se tiene que hacer es empezar a escribir las expresiones. En este caso, basadas en MDX. Si ustedes quieren borrar un KPI, solo la borran acá. Y podemos ver aquí, por ejemplo, el Net Income, digamos que es un KPI que ya está definido. En este caso, le digo cuál es mi asociado. Tengo el valor actual. Vean que está en este caso. Está trayendo el valor actual de measures.amount. Tengo el
la expresión, cuál es la meta. En este caso ya existe una meta establecida. Aquí tenemos una fórmula y después está el case. ¿Lo ven? Si el KPI value entre KPI goal es mayor a 0.95 es 1. Si es menor a 0.95 o si es mayor a 0.95 es 0 y si no es menos 1. Igual si vemos cualquiera de los otros KPIs que ya están definidos, podemos ver aquí, en este caso el Product Gross Profit Margin, en este caso es una medida que ya está, digamos, el valor es específicamente un valor que ya está dentro del cubo, que es el Gross Profit Margin. ¿Cuál es el goal expression? Dependiendo, por ejemplo, de accesorios, categorías, bicicletas, etcétera, yo puedo ver cuáles son las diferentes metas que yo voy a tener. Igual pasa con el Status Indicator y aquí tenemos una expresión un poquito más compleja para todo lo que sería las tendencias. Una vez que estemos definidos aquí todos los KPIs, existe un botón que está aquí que se llama el Browse View. El Browse View lo que nos permite es poder ver los KPIs y la tendencia. Igual, para poder ver estos KPIs, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito primero compilar el cubo y hacer un deploy del cubo para poder estar haciendo. Y entonces aquí vean que ya tengo los KPIs calculados, digamos, yo lo puedo empezar a ver específicamente y además, digamos, igual que como lo tenía ordenado por folders y compadre o no, digamos, y los diferentes iconos que yo pueda tener. Como pueden ver, aquí yo tengo, digamos, cada uno de los KPIs que yo quiero estar utilizando. Si nos conectamos desde Excel, vamos a levantar aquí Excel en Data. Vamos a elegir que queremos datos desde Analysis Services. Tenemos aquí nuestra base de datos. Vamos a escoger el cubo AdventureWorks. Igual aquí tenemos todas nuestros datos y lo que les quiero mostrar es que dentro del Excel, cuando estamos consultando el cubo, existen acá los KPIs también definidos y están desplegados. Entonces el usuario final también puede verlo. Entonces esa es la ventaja de definir los KPIs dentro del cubo. Voy a ver la tendencia. Ven aquí, igual Excel me pone mis datos y yo puedo empezar a ver, digamos, esos KPIs, digamos, establecidos por diferentes opciones. Aquí, empezar a expandirlo. Vamos, igual que en una tabla pivote que nosotros podríamos estar generando. Vamos aquí, digamos, a nivel de corporativo. Si nosotros vemos aquí, dependiendo de la expresión y que también la hayamos establecido, igual vean que estamos viendo KPIs, pero en este caso con base en una jerarquía que nosotros queramos estar estableciendo. Todo depende, digamos, cómo haya sido definido el KPI. E igual, vamos por fechas, etcétera. Nada más que en lugar ahora de estar consultando medidas normales, estamos consultando los KPIs que están definidos directamente dentro del cubo. Como pueden ver, entonces, ese es el concepto de definir KPIs directamente dentro de un cubo de Analysis Services, que nos da esa ventaja. Poder tenerlo aquí y que esté disponible dentro del análisis, dentro del Bits, o disponible dentro de Excel o dentro de SharePoint. Aquí, digamos, a la hora de estar definiendo los KPIs, el detalle está en poder crear los estatutos MDX adecuados.
para poder estar haciendo. No sé si tienen una duda o comentario hasta el momento. Mucho más claro cuando hagamos el laboratorio. Exactamente. Sí, 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 entiendo. Ujú. Después hay otras operaciones que están disponibles dentro del cubo, digamos, de análisis services, que es la opción de poder definir acciones. Cuando definimos acciones dentro de análisis services, ¿qué es lo que permite? Me permite, por ejemplo, que si yo estoy navegando en una dimensión y en la dimensión está productos, entonces cuando los productos, yo puede ser de que yo tenga asociado a un producto un URL. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tengan un sitio web donde está el detalle de cada producto, digamos. Cada producto tiene un URL en específico o una aplicación web donde yo veo el detalle. Entonces, cuando estoy navegando en el cubo, entonces me va a aparecer subrayado el nombre del producto. Le doy clic ahí y lo que me va a abrir es una página web con parámetros y donde los parámetros que lleva él es el código de producto. Entonces me va a desplegar esa información. Entonces eso es algo bastante útil a la hora de poder estar haciéndolo. Entonces yo podría levantar un URL, también podría levantar un reporte, en este caso, con base en un código de producto y una acción asociada a ese producto, yo podría ejecutar un reporte. Y el reporte lo que ejecuta es específicamente un reporte en Reporting Services que recibe como parámetro el código de producto que yo le estoy enviando. Otra de las operaciones que se puede hacer es hacer un drill through. El drill through lo que me permite es poder llevar a un mayor nivel de detalle. En el drill through está asociado un transact SQL, que sería una selección contra una base de datos, para obtener el detalle de una operación, digamos, dentro del cubo. ¿Qué acciones podemos definir dentro de los cubos de análisis services? Primero, ejecutar un comando, devolver un dataset, hacer un drill through, en este caso, hacer y llevar a mayor detalle, ejecutar un script de HTML, hacer una operación propietaria de análisis services, enviar y ejecutar un reporte de reporting services con base en parámetros, devolver un set de filas, ejecutar un comando de OLLDB o desplegar una página dinámica con base en un URL. Entonces, ¿qué es lo que hacen los Cube Actions? Me ofrecen mayor capacidad de personalizar el cubo, ya que no sea solo estar haciendo las operaciones normales de navegar, sino que también le agrego un poco de interacción. Por ejemplo, cuando el usuario, el ejemplo típico es cuando el usuario quisiera ver un poquito más de detalle, entonces lo que hago es que ejecuto un reporte y me trae ese detalle. Por ejemplo, si yo estaba viendo los productos y yo quiero ver cuáles son todas las órdenes asociadas a ese producto, entonces le doy esa opción al cliente para que me lo genere. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de acciones que están definidas dentro de Análisis Services. En este caso, aquí lo que tenemos es un drill through. En el drill through, lo que se está haciendo es yendo hacia ejecutar un transact SQL que me obtenga mayor detalle sobre la medida que ya nosotros estamos analizando. ¿Cómo es que lo hacemos acá? El drill through puede ser, el target es poder tener mayor detalle de los datos que existen en el cubo. Puede ser con base en un MDX o con base en obtener información externa. Igual, si volvemos acá al AdventureWorks, vemos que existen también las acciones. Dentro de las acciones tenemos las diferentes operaciones. Por ejemplo, aquí, ¿qué opciones tenemos? No sé si se logra ver. Digamos, es una nueva acción. Puede ser una nueva acción de drill through o puede ser una acción de reporting. Vamos, si ejecutamos aquí la operación de nueva acción,
¿Cuál va a ser el target object, pues, cuál es el que vamos a estar estableciendo. Digamos, vamos a escoger aquí un producto, cuál va a ser la condición si queremos hacer, y después lo más importante es el tipo de operación que vamos a hacer. Va a ser ejecutar un URL, ejecutar un estatuto, ejecutar un row set o devolver un dataset. Entonces tenemos diferentes opciones que nosotros podemos estar utilizando. Aquí está la expresión que vamos a estar estableciendo y después tenemos las diferentes condiciones. Las operaciones, si va a ser interactiva o no, una descripción y después si el caption, o sea, el caption va a ser que cuando le dan botón derecho sobre el cubo va a aparecer las acciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo? Prácticamente podemos decir que el nombre de la acción sea tomada mediante una expresión de MDX. Entonces, eso es importante que nosotros podamos tenerlo acá. Por ejemplo, tenemos aquí una acción que es interesante, que vamos que en este caso tenemos el city map, se llama la acción, el target es la ciudad y cuál va a ser la expresión que nosotros tenemos acá. La expresión es primero el URL que vamos a llamar, en este caso es http.maps.mcn.com, y vean que esto recibe unos parámetros. ¿De dónde tomamos esos parámetros? Los tomamos específicamente de los miembros con una expresión MDX que nosotros podemos estar utilizando para poder venir y generar. Igual podemos hacer otro tipo de operaciones y de acciones que nosotros podríamos tener acá. Sales Reasons Comparison. Entonces, igual vean que aquí tenemos una acción que lo que hace es de que llama a un Reporting Services. Dentro del Reporting Services va a ser el nombre del reporte, el nombre del servidor, perdón, y después el reporte que queramos ejecutar. ¿Verdad? Podemos establecerle cuáles son los parámetros. En este caso, el parámetro que usted está enviando es el Product Category. Y el Product Category, ¿cómo lo obtenemos? Mediante una expresión de MDX también, para poder venir y personalizarlo. ¿Qué otras opciones podemos estar estableciendo? Digamos, tenemos operaciones adicionales, cuál va a ser la descripción, cuál va a ser el caption. En este caso, vean que el caption se está obteniendo del currentMember.caption y es una expresión de MDX. Entonces, igual, eso es para poder agregarle mayor interactividad a todo lo que sería el cubo dentro de Analysis Services, que no sea solo estar navegando. ¿Qué otras operaciones podemos hacer sobre los cubos de Analysis Services? Vamos, es algo que es muy interesante. Aquí cambiando ya de tema. Recuerden, hemos visto los KPIs, hemos visto lo que serían las acciones y ahora sería lo que serían las perspectivas. Las perspectivas son una capacidad de Analysis Services que me permite hacer filtros sobre la información que se muestra. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que tenemos? Usualmente nosotros tenemos un cubo, ese cubo puede tener mucha cantidad de información, puede tener muchas dimensiones, muchas medidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Digamos, usualmente podríamos tener que tenemos un cubo muy completo, pero que dependiendo del rol del usuario le publicamos una perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Si lo comparamos con las vistas de una base de datos, lo que hace una perspectiva es que me crea una vista que muestra un subconjunto de todo el cubo. Entonces, cuando el usuario se conecta a un cubo que tenía, no sé, 30 medidas, y a él sí le interesan solo 5, entonces yo le creo una perspectiva donde están esas 5 medidas definidos. Entonces el usuario no se conecta al cubo completo, sino que se conecta a la perspectiva. Entonces nos da esa versión, digamos que es mucho más importante. Entonces las vistas, los cubos son vistas, las vistas de los cubos son conocidos como perspectivas. ¿Y qué es lo que podemos venir y establecer un subconjunto?
subconjunto de las medidas, un subconjunto de dimensiones, un subconjunto de los atributos, y yo se los puedo asignar a un usuario en particular. Entonces, esa es la ventaja que yo puedo estar estableciendo. Si nosotros vamos otra vez acá al ejemplo que tenemos nosotros de AdventureWorks, dentro de lo que serían los cubos, como podemos ver acá, hay un tab que es de perspectivas, como lo podemos ver acá. Ya en este cubo existen unas perspectivas. En este caso, vean que tengo el cubo, todos los objetos del cubo, y después tengo las perspectivas. Entonces, en las perspectivas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mediante checkboxes, yo decido si esta medida está disponible o no está disponible en esa perspectiva en particular. ¿Lo ven? Pueden ser las medidas, pueden ser las dimensiones. En este caso, vean de que en la perspectiva de Direct Sales, la dimensión de reseller no está, la geografía no está y la de employee no está. Después tengo otra perspectiva que es Channel Sales, Sales Summary, Finance, Sales Targets. Si yo quiero crear una nueva perspectiva, solo le doy clic acá. Me va a generar una nueva perspectiva que sería una columna adicional. ¿Verdad? Igual yo le puedo establecer a quién está establecido y después puedo empezar a elegir qué quiero que se muestre o no. Entonces, cuando el usuario se conecta al cubo, le va a aparecer si se quiere conectar a AdventureWorks completo o a una perspectiva en particular. ¿Cómo podemos ver las perspectivas desde el punto de vista de usuario final? Vamos a abrir otra vez Excel. Y dentro de Excel, vamos a decirle aquí Data, Get External Data, otra vez From Analysis Services. Me voy a conectar al servidor local. Y como pueden ver, acá, cuando me conecto a AdventureWorks, me aparecen los cubos y además las perspectivas. Por ejemplo, ¿qué pasa si me conecto aquí a la perspectiva de finanzas? Ven que ya no me aparecen toda la información, solo me aparecen alguna información. Me aparece un subconjunto de toda la información que yo tengo dentro del cubo. Y vean de que aquí, incluso dentro de finanzas, solo me aparecen los KPIs asociados a finanzas. Entonces es una forma de poder filtrar la información que se muestra al usuario final y no estarle mostrando todo el contenido que está en el cubo, porque en realidad para su rol no es necesario. Entonces se instruye al usuario de que se pueda tener acceso a esa perspectiva únicamente. Vamos a volver acá. Tenemos un tema que es también interesante, que Analysis Services me permite hacer lo que serían los Cube Translations. Los Cube Translations lo que me permite es que yo pueda tener un cubo y poder tener diferentes idiomas definidos para ese cubo. ¿Cómo es que funciona esto? Por ejemplo, aquí yo tengo que un cubo podría tenerlo, digamos, desde el punto de vista de Analysis Services, defino una vez el cubo, pero le puedo definir diferentes traducciones. En este caso, yo le podría, aquí como se ve acá, está la traducción para que aparezcan las mismas etiquetas en francés. Digamos, el nombre de los productos y además el total de las ventas y las cuotas de ventas. ¿Lo ven? Que son las información nada más que está aquí. ¿Cómo es que funciona esto? Si yo defino dentro del cubo, primero el idioma por default es el idioma con que yo voy a crear el cubo. Y ahí yo creo las etiquetas. Y por ejemplo le pongo sales amount. Después yo puedo agregar un translation para español. Entonces me va a aparecer una ventana donde yo digito todas las etiquetas en español. Entonces cuando el usuario se conecta y Windows detecta que el cliente tiene instalado español, utiliza el Cube Translations.
en donde se va a desplegar por default, se va a desplegar el cubo en español y no en inglés como está establecido. ¿Cómo es que yo lo puedo estar estableciendo? Digamos, esta es una ventana igual dentro de Analysis Services, donde yo puedo establecerle cuál es el caption para cada uno de los componentes que están definidos en el cubo. Por ejemplo, aquí tenemos esta otra ventana donde yo puedo ver específicamente cada una de las traducciones, cada uno de los componentes que están definidos en el cubo y además cuál va a ser la traducción en español o en francés. Si lo vemos en el Analysis Services, en Business Intelligence Development Studio, igual existe un tab para traducciones. Entonces pueden ver acá que tengo aquí Internet Sales, cuál va a ser el default language, cuál va a ser la etiqueta por default, cada uno de los componentes que necesitamos en el cubo, cualquier etiqueta, aquí están todas. Y ven de que tenemos aquí asociados dos idiomas, el idioma en español y el idioma en francés. Entonces lo que hacemos es que tenemos que digitar cada una de las traducciones. Igual nosotros podríamos venir y agregar una nueva traducción. Entonces aquí lo que escogemos, podríamos escoger en este caso, traducirlo para alemán. Entonces lo que nos va a aparecer acá va a ser una nueva columna de alemán. Y aquí tendríamos que empezar a digitar toda la información de las etiquetas, pero en alemán.